Salmo 119, y vamos a estar viendo a la sección de Lamed, versículo 89 en adelante. Salmo 119, versículo 89. ¿Qué es lo que el salmista dice en cuanto a la Torá? Salmo 119, versículo 89 en adelante. ¿Estamos ahí? Amén. Para siempre, oh Adonai, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. 92. Si tu Torá no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es que la Torá es mala, la ley es pesada. Pero aquí está un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Adonai. Me asombra, hermanos, cuando el profeta Samuel va a ungir a los hijos de la casa de Isaí, y él trae a los más hermosos, a los más fuertes. Samuel dice, este no es. Quedaré alguno más de tus hijos. ¿Acaso son todos estos? ¿Me equivoqué yo? Ahí anda David, que apesta ovejitas, anda, corre con un palo y un garrote en la mano, y pues es el más chiquito, tráelo. En él posaba el espíritu de Adonai. El corazón de Adonai estaba en este hombre. Y de su corazón brotaron estas palabras: si tu Torá no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estemos en el tiempo de nuestra aflicción, cuando llegue el momento de dificultad de nuestra vida, vamos a encontrar, hermanos, libertad y vida deleitándonos en la Torá. Porque la Torá da fruto a la vida. Adonai una y otra vez le decía al pueblo: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida, como Padre amoroso, como Padre bueno que Él es. Entremos en estos mandamientos. 424. Entrando ahora a la sección número 13, si alguien pudiera emparejar la puerta. Bueno. 424, parte número 13. Dice: aquel que ha profanado propiedad pagará lo que ha profanado, más una quinta parte, y traerá un sacrificio. Eso se encuentra en Levítico 5:16. En este caso, hermanos, si uno dañaba la propiedad de uno de nuestros hermanos, era el deber no solo reponerla, sino reponer una quinta parte y traer un sacrificio. Esto era, por ejemplo, si tú ocupabas un animalito, tu vecino se había ido, y estaba el animalito tu vecino y tú ocupabas cargar algo, y lo tomabas prestado, sin su permiso, pues está bien. Y en eso el pobre animal se lastimaba la pata, tú no le decías nada a tu vecino. Llegaba el vecino y ¿qué pasó? ¿Dónde está mi animal? No solo tenía que reponer el animal, sino 5 veces más. En esto, hermanos, es la protección dentro de la comunidad, proteger los bienes de nuestro hermano. Incluso hablando de este tema sobre ver por el bien de las cosas físicas de nuestro hermano, es nuestro deber que cuando algo se le extravía a nuestro hermano, nuestro deber es, si nosotros sabemos dónde está, es inmediatamente reponérselo. Incluso el Midrash nos habla de que cuando el pueblo de Israel marchaba en sus ejércitos para llegar a un punto a acomodarse, a acampar alrededor del tabernáculo, no recuerdo qué tribu era, pero la tribu que iba al final del campamento, su trabajo era ir recogiendo lo que se les caía en el camino, porque Israel no podía parar de marchar. Mientras iba la nube o mientras iba el pilar de fuego, Israel no podía parar, tenía que seguir caminando, y si paraba de marchar, pues Adonai se iba por delante, Israel tenía que seguir marchando. Entonces, una de las tareas de las tribus que quedaba hasta atrás de la marcha era ir recogiendo cántaros, mantos, qué sé yo, cosas que se caían en el camino, y cuando ya llegaban a acampar, esa tribu las exponía para que la gente pudiera venir a reclamar sus propiedades.
Es nuestro deber que cuando vemos algo de nuestro hermano, lo tenemos que asegurar para que lo pueda tener de vuelta. 425 y 426. No harás trabajar animales consagrados, no esquilarás a animales consagrados. Esto está en Deuteronomio 15:19. Hablamos de esto sobre los animales que han sido consagrados como ofrenda para Adonai. En este caso no pueden ser de ninguna manera usados para trabajar, no se les puede utilizar para otra cosa más que ser entregados al Eterno en cuestión a ofrenda o a sacrificio. O si en este caso era un carnero, una oveja, que no podía ser trasquilada porque ese animal estaba consagrado al Eterno. Y algo que me llama la atención, hermanos, venía hablando con esto en el camino con mi familia, que a través de estos mandamientos nos damos cuenta mucho del carácter del Eterno. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, queremos aplicar las cosas a nuestro beneficio, y a veces no necesariamente a nuestro beneficio, pero a nuestra interpretación. Y cuando Adonai, hermanos, hablando aquí de un animal, ya no está hablando ni de los muebles en el tabernáculo, que eran sagrados en su totalidad, pero aquí está hablando de un animal al cual se le apartó para dedicarlo al Eterno. Ese animal estaba consagrado hasta en el último de sus pelos, de sus cabellos, porque pertenecía a Adonai. En este caso, hermanos, cuando nosotros venimos a participar de lo santo, muchas veces tomamos las cosas a la ligera, y muchos nos consideran extremistas en esto, pero yo soy muy celoso en cuanto en dónde ponemos nosotros la palabra de Dios. Yo personalmente no me gusta introducirla a baños, no me gusta introducirla a lugares donde se va a maltratar. Si tenemos niños pequeños que están aprendiendo a colorear, siempre ponerla en un lugar donde el niño no la pueda alcanzar. Siempre un lugar especial, porque no es la palabra del Eterno. Y aparte hubo gente que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener este sagrado documento. No soy fan, un día espero no darle jalón de orejas por verle en su carro, especialmente quemándose en el sol. Ese no es el lugar para la palabra del Eterno. Igual nuestro talit, todo lo que usamos, hermanos, y que está consagrado para el uso del Eterno, no es de que le rindamos adoración, sino sí le tenemos que rendir un tipo de respeto que se merece como objeto sagrado. 427 y 428. Matarás el sacrificio de Pesaj en el templo. No dejarás carne de la ofrenda del día 14 hasta el día 16. Deuteronomio capítulo 16, del 2 al 4. En este caso nomás vamos a leer el versículo 2. Devarim, Deuteronomio 16, versículo 2 dice: y sacrificarás la Pesaj a Adonai, sacrificarás la Pascua a Adonai tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Adonai escogiere, para que habite allí su nombre. Esta es una de las normas de Pesaj, de Pascua, que acabamos de celebrar hace unos meses. Algunos de ustedes tuvimos el honor de celebrar Pesaj, y Adonai nos dé el mérito de seguir celebrando sus fiestas. Mucha gente nos pregunta: Rabino, ¿por qué no sirvieron cordero en la cena de Pesaj? La Torah dice que se debe de sacrificar el cordero. Bueno, para empezar, yo no soy levita, menos Kohanim, y segundo, no existe el templo. El sacrificio de Pesaj se tiene que hacer en el templo. Incluso el pueblo de Israel ese era uno de los días más ocupados para los levitas, porque tenían que degollar y prepararles la carne al pueblo de Israel. Incluso en esos días, como venían mucha gente a Jerusalén, se levantaban altares completamente aprobados por el Senadrín o el grupo de rabinos, para que pudieran cubrir la demanda que había de sacrificios dentro de Israel. La semana pasada, si no me equivoco, hablamos de cómo tenían que ser estos altares de piedra. Entonces, hermanos, una de las razones por las cuales no se come cordero hoy en Pesaj es porque el cordero de Pesaj tenía que ser inmolado en el templo, y el templo no está en nuestros días. Y algo que también tenemos que entender como judíos mesiánicos es que el cordero tipifica a Yeshua, y Yeshua ya está en el Seder. Ya no es necesario el sacrificio físicamente de Pesaj en cuanto a un cordero, porque Yeshua está ahí.
Él dijo, este es mi cuerpo, hablando de la masa. Tomad esta copa, la copa de la salvación, la copa de Yeshuot. Haced esto en memoria de mí. 429. Comerás el cordero de Pesaj con pan acimo y hierbas amargas en la noche del 14 de Nisan. Esto está en Éxodos capítulo 12, versículo 8. No lo matarás, hablando del sacrificio de Pesaj, mientras estés en posesión de hametz o de levadura. No dejarás la grasa para el otro día. La persona, como muchos de nosotros sabemos, se viene la temporada de Pesaj y empiezan nuestras hermanas a mover el horno y a quitar todo, y los hombres ahí también entramos en acción a buscar todas las bolsitas de pan que hay en la casa, porque tenemos que limpiar en nuestra casa de toda hametz, de toda levadura. Entendemos que esto es simbólico, pero dentro de todo este simbolismo, hermano, hay una profundidad espiritual muy importante. Y cuando nosotros removemos todo el pan, todo lo leudado de nuestra casa, estamos haciendo una autoevaluación en nuestro templo, en nuestra habitación espiritual, que es nuestra vida, y estamos purificándonos y limpiándonos para poder participar de la copa del Señor. Aquí dice, no dejarán la grasa para el otro día. Este es un mandamiento. Nosotros no consumimos, en este caso, la grasa de animal, no es buena, pero aquí específicamente está hablando sobre los sacrificios, sobre los holocaustos que se presentaban en el altar del templo. Del 432 al 38, dice, no comerás la carne de Pesaj cruda o hervida. Esto tenía que ser pasada por fuego, tenía que ser asada. Recuerdo que alguien dijo, tal vez de ahí salió la carne asada. ¿Ves? No sacarás la carne de Pesaj de la cercanía del grupo, o sea, no podía salir de los perímetros de Israel, ya que había sido consagrada en el templo. Un apóstata no comerá de ella. Es por eso, hermanos, que nosotros somos un poquito celosos en cuanto a la cena de Yeshua. Si esta persona es una persona que no cree en Adonai y no cree en Yeshua, no queremos que participe de la cena, porque igual Yeshua mismo dijo que puede acarrear juicio para sí, porque no están valorando el rito como lo que es celebrar la muerte del Mesías. Entonces, nosotros siempre abrimos nuestros eventos, especialmente de Pesaj, porque es para alcance, pero siempre decimos, por favor, creyentes, gente que tema al Eterno, que esté consciente de lo que está participando. Un trabajador temporal o contratado no comerá de Pesaj, al menos que sea introducido al pueblo. No comerá de ella un varón incircunciso. No quebrarás ningún hueso de la ofrenda de Pesaj. No dejarás carne de la ofrenda de Pesaj hasta la mañana. Y algo que aquí me gustaría resaltar es el 436, porque esto ha causado mucha polémica en nuestros tiempos. Incluso yo he oído de grupos que se van al extremo, hasta donde antes de que los varones entren a celebrar el Seder, se los llevan a un cuarto especial donde hacen una revisión física. Nosotros completamente esto no lo hacemos en su totalidad. ¿Por qué? Porque si nos vamos atrás y realmente entendemos el concepto de esto, un incircunciso no podía comer el cordero que se sacrificaba en el templo, sacrificado por un levita. Entonces, al menos que milagrosamente usted pudiera haber levantado el templo en Jerusalén sin haber creado una guerra mundial y haber conseguido un kohanim puro y hecho y le haya sacrificado en el altar del templo un cordero, y usted es incircunciso, entonces no puede comer de ese cordero. Pero ese cordero es Yeshua, el cual Rab Shaul dijo, la circuncisión y la incircuncisión nada es sino guardar Torah. Porque cuando tú guardas Torah, tu corazón es circuncidado. Porque ¿de qué sirve? Incluso lo hablábamos, lo compartí para aquellos que tienen Facebook y pueden ver los estudios. Hablábamos de esto, hermanos, cuando alguien hizo una pregunta a su servidor. Hay gente judía, muy secular, que tiene el Brit Milá, pero no guarda Torah. ¿Y de qué le sirve? Es solo una operación. Beneficiar en algunas áreas médicas o de salud, pero después llega un incircunciso que guarda Torah.
Gran Shaul dice, él sí puede apuntarte y decirte, yo guardo los mandamientos del Eterno, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino que él es por interior. Del 439 al 400, perdón, aquí hubo un mal conteo en cuanto a los números. A veces tengo que moverlos de lugar para que quepan en su orden. Es matarás el segundo cordero de Pesaj. Aquí estamos hablando, hermanos, de Pesach Sheni. Para los que no sepan, eso es algo que todavía nos falta introducir a nuestra comunidad. Créame, el manejar una sinagoga no es nada fácil. El calendario se nos viene un mes tras otro, y es por eso que usted ya desde ahorita está siendo avisado sobre las fiestas solemnes. Recordemos, familia, un poquito de anuncio en cuanto a esto. Este año va a ser un poquito difícil con las fiestas porque caen el domingo, el lunes, si no me equivoco, hay otra martes, miércoles. Es necesario que usted vaya viendo su agenda. Estos son Shabbats, son fiestas del Eterno. Adonai nos pide que estemos aquí, entonces vaya haciendo las ajustaciones adecuadas en su trabajo, en sus agendas, para que usted pueda estar aquí. Estos días son días asignados por el Eterno, y Pesach Sheni es uno de esos otros días. Pesach Sheni en sí quiere decir el segundo Pesach. ¿Qué sucedió? Que cuando vino el 14 de Nisan, había hombres que tal vez habían enterrado a sus padres o a sus parientes, y porque habían tocado muerto, estaban considerados no limpios, inmundos. Tal vez de ellos tuvieron que trasladar un animal que no era limpio y ritualmente quedaron inmundos. Algunos de ellos tal vez estaban de viaje y no alcanzaron a llegar a celebrar Pesaj. Y muchos de ellos dicen, fueron con el profeta Moisés y le dijeron, nos perderemos entonces de Pesaj. No pudimos celebrarla porque no estábamos aptos para hacerlo, o estábamos de viaje. ¿Qué será de nosotros? Seremos cortados del rito de la casa de Israel. Y pues Moshe dice, espérenme, déjenme consultar a Adonai. Y Adonai dijo, no, el siguiente mes, el mes de Iyar, que es el que le sigue al mes de Nisan, ustedes van a ir y van a hacer otra vez el rito. Se va a aplicar el mismo sacrificio para los que no pudieron participar de ello. Incluso algunas sinagogas, es algo muy bonito porque después de Pesach hasta Shavuot, después se desenlazan seders para mujeres, seders para jóvenes, porque en toda esa temporada se permite celebrar otra vez seders antes de Shavuot para aquellos que no pudieron participar de ello. Entonces en este caso matarás el segundo cordero de Pesaj cuando sea necesario, comerás el segundo cordero en la noche del 14 de Iyar, no dejarás carne de la segunda ofrenda hasta la mañana. Estas vienen siendo las mismas reglas del sacrificio de Pesaj. No quebrarás ningún hueso de la segunda ofrenda de Pascua o de Pesaj. Esto se encuentra en Números capítulo 9 del 11 al 12. Recuerdo que tuvimos una amistad que desafortunadamente por problemas muy fuertes, migratorios y legales, ellos tuvieron que irse de Estados Unidos. Incluso estuvo un poquito cercano con esta familia, tratando con el rabino de San Diego, en donde 2 días antes del Seder a ellos les llegó una carta donde tienen que salir inmediatamente del país. Esta familia se quebrantó, dijo, estamos a 2 días de la fiesta del Eterno. Incluso Pesaj, ellos estuvieron en el aire durante la fiesta, viajando a su país natal, y fue algo bien hermoso porque Kehilat Ariel pudo juntar masa y todo lo necesario para un Seder y se los envió a su pueblo natal, y ellos en Pesach Sheni pudieron celebrar la fiesta de nuevo, no fueron privados del pacto de Yeshua. Entonces es una bendición cuando nosotros podemos facilitar que alguien pueda celebrar la fiesta de esta manera. 441, te presentarás en el templo en las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. Las fiestas muy importantes. Pesach ya pasó, Shavuot ya la celebramos, Sukkot viene en camino. Una de mis fiestas, no puedo decir preferidas porque pues todas me gustan, pero Sukkot es un tiempo de mucha alegría, donde hacemos nuestra ramada fuera de nuestra casa y moramos dentro de ella. Estamos viendo la posibilidad de poner una aquí afuera, para que antes de entrar a la sinagoga podamos por lo menos pasar por la azúcar.
Esto está en Éxodo 23:14. Harás fiesta en los 3 días trayendo ofrenda de corazón. Te regocijarás en estas 3 fiestas. No te presentarás en el templo sin ofrenda. Algo que me llama la atención es que dice, te regocijarás en estas 3 fiestas. Ay, pero es que no ando de ánimo. Eso no importa. El Señor quiere estar contigo. Debes de animarte, debes de estar alegre. Incluso, hermanos, hay un testimonio de un rabino en Francia, en donde siempre se ha dicho que Shabbat es un tiempo de alegría. Estas fiestas son Shabbatón, son diferentes Shabbats que pasan a través del año. Y hay una historia que se relata de un rabino en Francia, en donde esta comunidad judía tenía el concepto de que las fiestas eran para alegría y para gozo, y que no debía de haber ningún tipo de lamento ni de tristeza que afectaran los Shabbats. Y cuenta la historia que los 2 niños de este rabino, muy temprano por la mañana en Shabbat, la mamá los quiere despertar para llevarlos al templo y se encuentran sin vida. Y esta esposa, para no amargar el Shabbat de su esposo, le dice, me quedaré hoy con los niños y yo les impartiré. Ve tú al templo y gózate. El rabino dice, bueno, si crees que eso es lo necesario, está bien. Ese rabino va, y ella con la profundidad de su corazón se espera hasta después de Havdalah, cuando ya se despide el sábado, y le dice, ¿qué harías tú si un hombre rico me prestara 2 joyas preciosas? Y después de mucho tiempo yo se las tuviera que regresar, pero las he usado todo el tiempo en mi prenda. Y el rabino dice, no, mi vida, regrésaselas inmediatamente, son de él, son su pertenencia. Y dice, bueno, tenemos 2 joyas que tenemos que regresarle al Eterno. Y ella permite que él entre al cuarto, y obviamente este hombre se quebranta, pero el mensaje de todo esto fue que esta mujer no quiso quebrantar el gozo en las fiestas de Shabbat. Y la verdad, hermanos, estos días son especiales. Desde el viernes en la noche hasta el sábado, cuando cae el sol, es un tiempo donde Adonai quiere conectarse con nosotros. Discúlpenme, pero no todos los días son del Señor. Génesis claramente nos dice, Él bendijo y santificó el día 7. Y una y otra vez llama a santa convocación. Yo siempre lo he comparado a esto. Nos pone una cita el doctor y estamos ahí porque estamos ahí. Pero Adonai me dijo que estuviera el día 7. No, Él puede esperar. El creador del universo, el gran yo soy, el que me da vida, el que me sostiene, el que es mi todo, puede esperar. Pero si alguien nos dice que va a chatear a las 3 en Facebook, ahí estamos a las 2:30. ¿Sí o no, familia? Muchas veces no nos ponemos a entender la importancia dentro del carácter y del corazón de Adonai en estos días. Yo siempre he dicho que las fiestas del Eterno son como canales, son como conductos que se van acomodando en el ciclo del año, y cuando llegan esas fiestas encajan como un canal y se empieza a derramar una bendición especial sobre nuestra vida, sobre nuestro negocio, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras vidas personales. La gran pregunta es, ¿vas a estar tú ahí? Y créanme, hermanos, que yo he oído testimonios y sé que me estoy desviando un poquito, pero siento en mi corazón hacerlo, especialmente porque ya se acercan las fiestas. He conocido testimonios vívidos de gente que dice, rabino, estoy en una situación muy delicada, pero ahí se acercan las fiestas, ¿qué hago? Bueno, yo no te puedo decir nada, yo soy un hombre, vea la palabra. Pero acuérdate que Adonai no se queda con nada. Acuérdate que Adonai prometió, si tú guardares mis estatutos y mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Y muchas veces, hermanos, allá afuera se habla de tantas claves y tantas llaves para bendición y prosperidad, cuando la única llave para prosperidad es la obediencia al Eterno. No hay otro conducto para la bendición más que la obediencia. Deuteronomio 16, del 14 al 16. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes.
tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, ahí estamos nosotros, y el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Adonai, hablando de Sukkot, tu Dios, en el lugar que Adonai sugiere. Porque te habrá bendecido Adonai tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai, tu Dios, en el lugar que escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, Pesach, en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Y yo pudiera, hermanos, usar esta plataforma para decir, tienen que traer algo, pero yo voy un poquito más allá. Yo sinceramente creo, hermanos, que cuando nosotros venimos a las fiestas, tenemos que tener nuestras manos llenas de agradecimiento. Que cada vez que usted pase por las puertas de este templo en cada Shabbat, la primera palabra que brote de sus labios sea gracias. Aunque esté pasando por dificultad, aunque tal vez no haya comida en la casa, aunque esté batallando con el trabajo, aunque tenga una dificultad, usted entre por sus puertas con acción de gracias y gócese en el Señor. Y créame que eso va a activar una bendición sobrenatural. Y aquí puedo tomar toda la autoridad de hacerlo porque Adonai así lo ha prometido. Y cuando nosotros somos obedientes y nos gozamos en Él nos bendice. Y no es mis palabras, no es mi sentimiento, sino lo que ha estado grabado en el corazón del Eterno. 444. No dejarás de regocijarte con los levitas, llevándoles ofrendas. Está en Deuteronomio 12:19. Incluso, hermanos, ya hemos hablado de este tema, que en nuestros templos no está el templo, pero sabemos que en el milenio, cuando Yeshua reine en la tierra por esos 1000 años y el templo sea restaurado, va a volver el oficio de los levitas. Incluso las únicas ofrendas que ya no van a estar activas van a ser las de pecado, porque ya va a estar ahí Sasha, va a estar el príncipe de paz, el que pagó el pecado, pero todas las demás ofrendas van a estar válidas y va a regresar el oficio del templo durante el milenio. Y como lo hemos compartido, en nuestro país va a tener que llevar su ofrenda y su coro. Y si no, no nos va a llover y no vamos a tener frijolitos, y no vamos a tener arroz, y no va a haber nopales, y no vamos a tener tortillitas. Entonces, cada año en Sukkot va a ir un representante. ¿Qué nos dice? Tal vez un año usted le toque ir a Jerusalén representando a México, trayendo la ofrenda de nuestra nación. 445. Se reunirá todo el pueblo el día de Sukkot, después del 7º año. Cada 7 años en Sukkot el pueblo se reunía. Esta es una imagen muy preciosa del pueblo de Israel celebrando Sukkot, haciendo sus enramadas afuera de sus casas. Estamos planeando tener un taller de cómo hacer una azúcar para aquellos que nunca han hecho una. Es algo muy divertido. Y haciendo una pausa, créame que lo más divertido, hermanos, es que cuando usted lo hace, le está transmitiendo a sus hijos más que algo espiritual, es algo tangible. Los niños, ahora entiendo por qué Adonai diseñó la Torah en un formato de dor a dor, de generación en generación. Todo, desde el Bea Hakta, donde nos dice, y hablarás estas palabras a tus hijos. Es necesario, hermanos, nuestra labor espiritual como padres es transmitir no solo nuestra fe, sino nuestro amor por Adonai a nuestros hijos. Deuteronomio 31:12 dice, Deuteronomio 31:12, y escribió Moshe esta Torah, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de Sukkot o tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros, ahí están los Ger Sadik, nosotros, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Adonai vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. Dentro del Midrash, dentro de las enseñanzas rabínicas, un discípulo de uno de los rabinos dijo, rabino, en
en la era venidera, en el Habaolam, cuando el Mesías reine por un determinado tiempo y el templo esté en Jerusalén y las naciones habiten entre nosotros, ¿cómo aprenderán ellos de la Torá? Y nos damos varios pasajes donde dice que las naciones vendrán a Jerusalén. Incluso ahí es donde la Escritura dice que la palabra saldrá de Sion, de Jerusalén, hacia las naciones. Y si usted se fija, hermanos, hoy leímos algo muy claro. Jeremías, Jeremiyahu, no fue profeta para Israel. Casi todos los profetas iban hacia el pueblo de Israel, pero Adonai lo levantó para que él hablara a las naciones. Y muchas de las profecías de Jeremías hablan de que las naciones un día iban a regresar a Torá, que un día iban a ser partícipes de guardar los mandamientos del Eterno. Y los rabinos interpretan que durante el milenio, durante cada 7 años, aquellos representantes que lleven las ofrendas en tiempo de Sukkot van a tener que estar ahí para escuchar la Torá. Y que una de sus funciones va a ser regresar a su país natal y enseñar Torá a aquellos que no la sepan. En este caso, Tijuana va a estar muy afortunada porque Kehila Shubá va a abrir sus puertas durante el milenio y va a decir: el que quiera aprender el nuevo orden mundial, véngase con nosotros. Nosotros les enseñamos a hacer su sukkah. Nosotros les enseñamos a guardar Shabbat. Tómelo por ese lado, hermano. Nosotros vamos a ser en ese tiempo los maestros de las naciones. En ese tiempo no nos vamos a tener que preocupar con qué cocieron los frijoles o con qué hicieron las tortillas de harina. Todo será kosher durante este tiempo. 446. Separarán los animales primer nacidos para Hashem. Esto está hablando del diezmo. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 2 y versículo 12. Éxodo 13, 2 y 12. Y si alguien me pudiera ayudarme a leerlo, por favor, con voz audible. Está Éxodo 13, 2 y 12. Santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Versículo 12. Harás pasar a Hashem todo lo que abriere la matriz, asimismo todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Hashem. Y creo que también está en el acetato el versículo 12. Los primogénitos, hermanos, juegan un papel muy importante dentro del plan divino del Eterno. Incluso, hermanos, nosotros lo vemos cada Seder, cada Pesaj. Cuando nosotros tomamos la copa de las plagas, nosotros disminuimos, sacamos nivel de vino de nuestra copa cuando hablamos de las plagas que azotaron a Egipto, porque aun cuando Adonai causa justicia por nuestro beneficio y alguien más es afectado, nuestro deber es no regocijarnos en esa área afectada. Es ser humildes y callarnos, aun cuando la justicia se esté viendo. Y el libro de los Salmos nos lo dice: tú verdaderamente verás la recompensa de los impíos. Pero no dice que nos gocemos por la recompensa de los impíos. Nuestro deber es guardar silencio. Incluso, hermanos, la misma Torah dice que cuando Egipto fue azotado por Adonai, matando sus primogénitos, dice que ni los perros abrieron su hocico esa noche. Y los rabinos enseñan que Adonai tuvo que consagrar a los primogénitos de Israel para, en cierta manera, hermanos, perdonar las vidas de los primogénitos de Egipto. Porque me atrevo a decir que muchos de esos niños en Egipto no tenían nada de culpa. Tal vez hubo egipcios que no querían, no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el faraón. Y amaban al pueblo de Israel. Incluso hubo egipcios que salieron, hubo una multitud de pueblos que salieron junto con Israel y murieron. Y Adonai ejecutó su justicia, y por eso los primogénitos de Israel fueron consagrados. Desafortunadamente después Israel pecó con el becerro de oro y se tuvo que trasladar ese honor de primogénitos a la casa de Leví, y ellos entonces funcionaron como sacerdotes. Pero Adonai aquí es bien claro: todo primogénito, todo aquello que abriere matriz y diera luz varón, así como animal o como ser humano, será consagrado para mí, mío es.
Y algo que me llama la atención, hermanos, es que cuando conozco mucha gente que sirve, la mayoría tiende a ser primogénitos. Hay algo muy especial en cuanto al llamado a la primogenitura. Si usted tiene primogénito varón, le exhorto a que ore más por él. No estoy diciendo que lo valore o que lo engrandezca, no, pero tenga cuidado de orar por él específicamente, por el sacerdocio, por la autoridad que Adonai ha derramado sobre su vida. Porque Hashem no lo quiere. El día que usted falte como padre, el sacerdocio espiritual cae en las manos de este. Incluso, hermano, lo vemos en la historia de la Torá. Cuando Adonai nos dice que Saúl iba a ser en sí, era el que seguía en cuanto al sacerdocio de su casa espiritual, pero Saúl era una persona muy carnal. No quería nada, no quería aprender de las cosas del Señor. Pero Jacob sí. Jacob se sentaba a leer las enseñanzas de los patriarcas. Y en sí, hermanos, lo que quería Jacob no era una posición de autoridad. Lo que Jacob quería era poder ser un buen sacerdote a su familia, un buen sacerdote espiritual, porque sabía que su hermano Esaú, Edom, era rojo, era carnal. Y por amor a su familia le dijo: véndeme tu posición. Literalmente le dijo: véndeme tu sacerdocio espiritual. Y como Esaú no valoraba lo espiritual, dijo: está bien, dame de comer, hazme un potaje, no me gusta, lo doy, no me importa eso. Estar orando ahí por todos y viendo que todo le hace. A mí no me importa eso. A ti sí, hermano, pero a mí no. Obviamente a él le causó un coraje, porque parte de esa bendición espiritual viene también gran parte financiera, junto cuando heredaban los hijos varones. Pero después vemos que Adonai lo cubre con esa gracia y con ese deseo, porque cuando él se vuelve a topar con su hermano, dice que se le llevó al cuello y lo besó y lo abrazó. Los primogénitos tienen un lugar especial, hermanos, dentro de la autoridad espiritual, dentro del pueblo del Señor. Y aquí nos lo recalca: conságrame todo primogénito, cualquier que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Esto es algo poderoso, porque dice mío es, hablando de propiedad. 447, los sacerdotes no comerán animales de los primeros nacidos, sin tacha, fuera de Jerusalén. En otras palabras, estos animales que también eran consagrados dentro de los primogénitos, eran llevados al tabernáculo como ofrenda, pero de ellos no podían tomar porción los hijos de Aarón, porque eran de Adonai. De las otras ofrendas sí, pero de estos no, porque estaban consagrados al Eterno. 448, no redimirás el primer nacido. Tal vez el israelita miraba que el primer nacido de aquella oveja era un carnero fuerte y decía: no, con este voy a sacar la lana, mira, voy a pagar, porque pues le doy dinero al sacerdote y lo redimo, porque con este saco 1000 túnicas y voy a hacer. No podían hacer eso. Todo primogénito pertenece, es propiedad espiritual de Adonai. Y déjeme decirle, hermano, padre de familia, usando un poquito las tácticas, a sus hijos varones que son primogénitos, hábleles estas palabras: tú perteneces a Adonai. Tú eres del Eterno, tú tienes un llamado especial. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ellos lleguen a salir al mundo, ellos se van a acordar que están consagrados al Eterno. Y que si en algún momento ellos llegaran a querer hacer el mal, o querer inclinarse hacia la maldad, ellos se van a acordar de lo que les dijo su padre o su madre: tú eres primogénito, tú perteneces al Eterno. Números 18-17. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Adonai. Incluso el Midrash, los rabinos enseñan que los ancianos de Israel en su mayoría eran primogénitos.
Esos eran considerados los príncipes de la casa de Israel, los que en un momento podían efectuar alguna remisión incluso por el pueblo entero. Una vez supe de una congregación, no recuerdo qué estado, pero en el oeste de Estados Unidos, hubo una situación un poco delicada en donde una de las personas que estaban manejando la situación financiera de esta sinagoga causó mucho fraude y afectó tanto que se les fue removido su templo por el cual habían trabajado por tanto tiempo por la culpa de esta persona que robó. Desafortunadamente perdieron muchas cosas. Y cuando se tuvo que presentar el rabino, no fue el rabino que hizo esto, sino la persona que manejaba las cuentas, se presentó para litigar. Detrás de él venían todos los primogénitos de la congregación. Y le dijo el juez, ¿quiénes son ellos? El único que está aquí para litigar eres tú. Dijo, ellos son los primogénitos de nuestra comunidad. Son los príncipes de nuestro pueblo. Y le causó esto tanto impacto al juez, que dijo, no será removida la propiedad de ustedes, porque vienen estos varones a representar lo suyo. Y después esta persona tuvo que pagar el precio. Y qué impresionante, hermanos, como comunidad, cuando nosotros le damos el lugar a estos hombres, a estos varones, como lo que son, sacerdotes y siervos del Eterno. Separarás el diezmo de los animales, Levíticos 27:32. No redimirás el diezmo, ya sea de grano o de animal. Toda persona traerá una ofrenda por los pecados de transgresiones. Levíticos 4:27-28. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, en esas cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá una ofrenda, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. 452 al 54. Traerás una sham talui cuando no estés seguro de culpa. A veces la persona cometía un pecado y por ejemplo, uno de los Midrash dice que como ejemplo era que si tú apartabas el diezmo de tu grano y por accidente en algún momento alguien de tu casa tomó de ese grano no sabiendo que era consagrado, hubo un pecado por error y tú tenías que traer una sham talui si no sabías si habías pecado. Otro era traer una sambadai, eso era cuando la culpa era cierta, cuando tú sabías que habías pecado. Y otra era olá bayoret, que era una ofrenda personal que brotaba de tu corazón. Y en este caso, si la persona era rica o tenía dinero, tenía que traer un animal, un toro, un carnero. Si la persona era pobre, le era permitido también traer una ave, una paloma, un palomino. Era básicamente la ofrenda que trajo la familia de Yeshua al templo. El Senadrín o los ancianos traerán una ofrenda cuando el pueblo pecare equivocadamente. Aquí vemos la responsabilidad, hermanos, de los ancianos dentro de la congregación. Que cuando Israel pecaba como nación, los que tenían la responsabilidad de presentarse a Adonai eran los ancianos. Levíticos 4:13, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el río estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerá delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Adonai, y en presencia de Adonai degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Yo creo que la próxima semana vamos a continuar con los demás puntos. Voy a cubrir uno más. 456. Una mujer que tiene un problema de menstruación traerá una ofrenda después de ir al mikve. El mikve es una reunión de aguas que casi siempre todas las comunidades deben de tener. Nosotros no la tenemos. Esperamos que cuando Adonai nos dé el permiso de tener nuestra sinagoga,
una de las primeras funciones que queremos hacer es tener un mikveh. Estos son unos baños especiales donde uno va y se sumerge. Siempre, casi en todas las sinagogas hay uno para varones y otro para mujeres, donde se agendan y la persona puede venir a hacer una purificación ritual. Es algo muy precioso. Recuerdo que cuando yo entendí el concepto de la purificación física, viene a ser como un spa espiritual, en donde tú vas y te purificas delante del Eterno. En este caso, hermanos, cuando la mujer termina su ciclo o si hubiera un problema en cuestión a flujo, ella debe de purificarse, en este caso, a través de un baño ritual, ya sea en su casa personalmente, o puede ir a buscar un cuerpo de aguas natural como el mar, río o lago. Si no lo tiene en su cercanía, lo puede hacer en su propia casa con un baño, pero dedicándolo para este propósito. Incluso igual hemos hablado de ello. Por ejemplo, si alguno de nosotros llegáramos a caer en estado de impureza por trasladar un animal muerto que no sea apto, inmediatamente tenemos que ir a purificarnos con agua y somos considerados impuros hasta la noche. Esto no quiere decir que estamos en pecado. Mucha gente malinterpreta esto. Esto no es pecado, es la conciencia de que no vamos a ser completamente puros hasta que venga Mashiach. Es por eso que nuestro deseo, nuestro anhelo debe de ser que regrese el Mesías. Porque cuando el Mesías pise esta tierra y reine durante ese milenio, todo volverá a como iba a ser normalmente. Donde no íbamos a lidiar con el pecado, donde ya no íbamos a batallar con impureza o inmundicia, donde todo va a ser Kadosh para el Eterno. ¿Por qué no oramos, familia, en esta mañana?